Y en este momento le corresponde el turno a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchísimas gracias, Nayib. Muy buenos días, don Álvaro. Buenos días, compañeros en cabina. Felipe, Nayib, Rosendo, Julieta, Aníbal, nuestro abrazo, compromisos personales y, por supuesto, a todos los que nos acompañan acá. Josefina, Cundo, Carlos. Miren, Nayib, yo creo que ha marcado la pauta hoy de un tema importante por las declaraciones del día de ayer del ministro Seara Hatton. Y porque pienso, Nayib, en una de esos debates de la política nacional, sobre la falta a veces de un discurso ideológico, de un marco de ideas que diferencia a los partidos realmente. Tú sabes que en otros países se puede perfectamente diferenciar a los partidos por su discurso en materia fiscal. Usted más o menos sabe, en una nación como España, Estados Unidos, en naciones de Sudamérica, qué oferta tienen los partidos de acuerdo más o menos a su visión del Estado. Aquí, en general, no hemos tenido muchas diferencias en los proyectos de nación de los partidos políticos. Hay algunos matices, en algunos temas hay uno más liberal, uno más conservador, pero en general, aquí ha sido muy difícil desmontar la idea, Nayib, a partir de ese comentario que hacías, del Estado grande. Y quiero insistir en eso, porque las reformas fiscales que se han sucedido en el tiempo, y tú hacías un recorrido interesante sobre el tema, casi todas, y voy a señalar cuál es la excepción a la regla, han tendido a hacer que el ciudadano, sobre todo el ciudadano que computa para la economía, que es importante hacer esa aclaración. A nosotros se nos ha dicho muchas veces, Nayib y estimados radioescuchas, que nosotros somos uno de los países de América Latina que aparece con la presión fiscal más baja. Cuando usted ve lo que el Estado fiscaliza vía impuestos y lo que el Producto Interno Bruto dominicano arroja, esa operación matemática arroja un 14%. Usted dice, ciertamente, es muy poca riqueza. Debería el Estado fiscalizar más para dar mejores servicios. Pero aquí vienen dos problemas que tiene ese cálculo. Lo primero es que todos los promedios en cualquier cálculo matemático igualan a las partes. Esa igualación te puede dar un resultado para algunos usos, pero el promedio es una estadística engañosa. Si Nayib tiene 2 vehículos y yo tengo 0, el promedio dirá que los dos tenemos uno. Aunque yo todos los días me vaya a pie y Nayib pueda marcharse al trabajo en uno y su esposa a su trabajo en otro. De manera que hay que tener cuidado con eso. Nayib hacía en su comentario, y don Álvaro destacaba sobre todo el origen del término. Quintil es quinto en latín, es todo. Y don Álvaro sé que hacía la pregunta porque es interesante saber por qué se subdivide la economía en quintiles, cuantiles, percentiles, cualquiera que sea la base. Si es 100, si es 4, si es 5. ¿Y qué ocurre, Nayib? Cuando aplicamos ese mismo marco y nos vamos a la clase media en cualquiera de sus subdivisiones que las tiene, resulta que la clase media casi triplica esa presión fiscal. ¿Por qué? La clase media no tiene escapatoria. La clase media primero tiene un nivel de consumo más alto que los más vulnerables. Que todavía en esos quintiles que está ahí no llega al nivel de la canasta básica de la clase media. Imagínese usted. Ni de la clase media alta. Imagínese usted, por lo tanto, a qué costos llegarían cuando agregamos a otros elementos que la clase media ya está acostumbrado a consumir. La clase media gasta, por ejemplo, un porcentaje más importante de su gasto en salud que los más vulnerables. Una manera de verlo es cómo las clases medias dentro de sus salarios tienen un costo cargado a sus seguros médicos, tanto básicos como complementarios. Ese es un gasto en salud, lo use usted o no. Está ahí. Claro. Es un costo agregado a nuestros gastos mensuales. Pero bien podríamos señalar que no podemos escapar, compañeros, cuando hacemos nuestra compra en los supermercados del ITEVIS. Prácticamente todo, con las excepciones señaladas anteriormente de algunos productos, estamos agregando el impuesto a esa transferencia, ese valor agregado, o IVA, como se llama en otros países. Pero luego somos usuarios de las telecomunicaciones y pagamos un impuesto bastante alto. En América Latina creo que el segundo más alto. 30%. A las telecomunicaciones. Un impuesto selectivo al consumo, un impuesto especial a las telecomunicaciones, más el ITEVIS. Pero luego... Que hay otros servicios también que tienen, y hay otros productos que tienen también impuesto selectivo al consumo. El alcohol y algunos productos más. Luego está el hecho que es importante siempre decir en favor del contribuyente dominicano
No podemos dejar ahí, José Luis, el servicio de los restaurantes y bares. Oh, sí. Cuando la clase media, que regularmente es la que lo consume, paga un 28%. Imagínate tú. No entonces, un 18, un 28, porque paga el 18% del ITEVI más un 10. Más un 10. Más la propina adicional. Bueno, agregue más, pero agregue más. Que la propina porque nadie se para de una mesa. Sí. Pero déjame decirte, el consumidor dominicano, y lo digo en comparación incluso a otras naciones, en eso es bastante solidario. Sí. El consumidor dominicano, no importa que la factura diga que está incluido, suele dar un extra. E incluso he hablado mucho de eso con el personal de restaurantes y bares. Miren, hay otro elemento importante a considerar, compañeros, y yo creo que casi todos nosotros es un tema que podemos socializar muy bien porque lo hemos vivido, y es el sobrecosto que implica el mal funcionamiento de los servicios. Y vamos a ponerle nombre a eso. ¿Acaso los consumidores de la educación privada en República Dominicana, como en otros países, son los súper ricos? No. Aquí los colegios privados no son solo el Carol Morgan o New Horizon. No, aquí la oferta grande es a las clases medias y bajas. Señores, en los barrios hay una casita donde hay un colegio. Claro. El primer colegio donde muchos de nosotros estuvimos estaba, en mi caso lo recuerdo muy bien, Colegio del Redentor, en caso de una casa de familia convertida en colegio, donde no necesariamente quienes estaban ahí eran los más ricos del pueblo. Hay, por lo tanto, en el fracaso de los servicios públicos, en la calidad de los mismos, que hay que decir y reconocer que en muchos casos ha mejorado. Yo no soy el que se va a sentar aquí a decir que esos servicios no han tenido cuotas de mejora, que no han tenido en aspectos a veces infraestructurales grandes mejorías. No reconocerlo también es... Ahora, José Luis, mira cómo tú haces un señalamiento para mí puntual y extraordinario. Y cómo pone de relieve cómo la clase media carga con todo. Es la que carga con todo, porque el sector empresarial en la República Dominicana... Negocios, privilegios... El sector empresarial en la República Dominicana lo que son es agentes de recaudación de impuestos. O sea, ellos lo que retienen el ITEVI, sí, porque aquí no pagan renta. Aunque el sector empresarial de la República Dominicana no paga renta. Vive eludiendo la renta. Porque hasta el servicio de su casa lo tienen en las nóminas empresariales, el combustible, los vehículos que transitan. Y tienen grandes exenciones. Y ahí voy ahora. Fiscales. Ahí voy ahora. No pueden las exenciones. O sea, cuando tú haces así y observas todo ese nivel de presión en la clase media. 30 y pico por ciento largo. Y ve y observa el peso de las exenciones fiscales, sí, de supuestos incentivos en un sector empresarial para que genere empleo, y no hay una evaluación en los últimos 10 años en la República Dominicana sobre qué tipo de empleo ha creado en base a esas exenciones fiscales y en base a esos incentivos fiscales, ese sector empresarial es para morirse. Yo me voy más lejos que es para tú, morirse. Yo me voy más lejos que tú, Felipe. ¿Tú sabes cómo yo lo pienso a veces? Yo pienso cuánto empleo se ha dejado de generar por impedir la competencia. A mí personalmente es lo que más me molesta. Yo siempre pienso en las oportunidades perdidas, en los trenes que se nos han ido por no generar dentro de nuestro mercado condiciones de competencia. Pero bueno, atendiendo al tema de la clase media, cierro esa primera idea agregando un elemento más. Yo le llamo el paradigma del agua. Lo he mencionado otras veces, pero nunca está de más mencionarlo. ¿Cuántas veces paga usted por el agua? Y siempre hacemos la siguiente acotación. Como usted no tiene la certeza de que la cometida pública siempre va a tener, usted tiene que hacer una cisterna. Eso es un costo, si tiene casa propia. Tinaco. Si lo tiene en el apartamento en el que vive, ese costo se le cobra tanto en el precio de compra como en el mantenimiento. Pero luego... Y el inversor y la planta eléctrica. Espérate, como la cometida de agua no te genera la presión suficiente, tú no confías en que te genere la presión para que salga de la ducha, tú usas la gravedad, la ley de gravedad a tu favor y colocas el tinaco en el techo. Pero el tinaco tiene un costo. Por si acaso. Entonces, Rosendo, para yo asegurarme que el agua me llegue de la cisterna del tinaco, tengo que comprar la bomba. Tanto la bombita ladrona o la bomba fija de más potencia. De lo que tú estás hablando es de cómo cada familia, de alguna manera, subsidia las deficiencias del Estado. Con un sobrecosto. Para suplir los servicios. Aún pagando de eso que impuestos. tú estás hablando. Y agrega ahí, Rosendo, que espérate, se me quedaba en el agua, aguanta, se me quedaba en el agua, que además la de tomar. Tienes que comprarla embotellada. Ya pusiste el tinaco, ya tienes la cisterna, ya compraste la bomba, baja en tu ducha. A veces algunos dicen calentador o no, de eso dependerá. Y en el tema de la potabilización, no confías en que una autoridad te diga que es potable. Yo siempre decía, bromeaba con un anterior director del acueducto de la capital que le decía que era potable. Bueno, cuando yo vea a los hijos suyos bebiéndola, yo al mío se la daré, pero primero tengo que ver el suyo. Perdón, hay un punto que no sé si
deba yo tratarlo ahora, quizás ahorita. Adelante, don Álvaro. Tantos comentarios interesantes, tantos detalles, radiografías económicas de las distintas clases sociales. Yo lo único que quisiera es preguntar, ¿verdad? No porque ustedes lo hayan obviado, sino porque yo no lo tengo a mano. Quiero decir, la solución, ¿verdad? Todo se limita a una pregunta. Ante eso que ustedes han descrito de manera precisa, responsable, científica si se quiere, de una manera de gran calidad, entonces, ¿qué hacer? Qué bien. ¿Qué hacemos? Excelente pregunta, excelente pregunta. Yo creo que cada uno de nosotros, don Álvaro, y mire qué bueno, porque nos aterriza. ¿Cuál es nuestra propuesta? En mi caso, por una creencia personal, digamos que me inscribo en una forma de pensar, a mí me da la impresión, don Álvaro, que un ejercicio responsable de política pública en materia de impuestos tiene primero que partir de los costos del Estado. Tiene que decirle al contribuyente dominicano qué precio cae sobre sus hombros en la administración pública y cómo va a mejorar la calidad y cantidad del gasto. En pocas palabras, don Álvaro, si el Estado tiene gastos innecesarios, no importa si son en nóminas, si son en capital, si son en edificios, si son en flotillas, si son en toda una parafernalia que a veces multiplica competencias. No puede ser, don Álvaro, que el Estado dominicano hace unos años haya tenido que dividir un Ministerio de Economía porque el ego de dos que aspiraban a dirigirlo no cabía en un mismo edificio. Y había que crearle a uno un ministerio de juguete y a otro ministerio de verdad, como ha pasado en la administración pública. Entonces, ¿quién ha cargado con los costos de tener que dividir y multiplicar la competencia pública, por ejemplo, de economía, que hoy está subdividida en 3 pasos, entre Hacienda, planificación y desarrollo, ¿y cuál es el otro? Industria y comercio, cuando bien pudiera ser quizás un solo ministerio de economía como es en otras naciones. Entonces, yo diría, don Álvaro, mi respuesta directa, y sé que los compañeros podrían hablar del tema más adelante, al menos yo me inscribo en lo que le ha permitido a otras naciones que eran pobres, y pienso en el caso de Irlanda de los años 90 para acá, pienso en el caso de Estonia, aquel país que era parte de la Unión Soviética desde el año 92 en adelante, pienso en el caso de Sudamérica, el caso chileno, sobre todo después de la caída de la dictadura de Pinochet, en la idea de hacer que el Estado sea el primer ejemplo de responsabilidad en el uso de los recursos. Yo no puedo, al que despilfarra y malgasta, premiarlo dándole más de mi riqueza. Me tiene que convencer cómo, dándome servicios de calidad, si los puede dar, pero también diciéndome, te voy a reducir costos que no son necesarios. Yo sé que este momento, porque no somos insensibles, es difícil hablar de reducción de nómina, es difícil hablar de reducción de gasto público. Yo lo sé, somos conscientes. Ahora, antes de hablarme de agregar más impuestos, ¿qué hacer mientras eso yo no puedo ir controlando el gasto público y que el presidente Luis Abinader cumpla su promesa de ir reduciendo la burocracia excesiva del Estado en instituciones que no tienen ningún tipo de función al día de hoy que no sea ser parte de ese botín político en el que han convertido nuestros políticos en los pasados 50 años al Estado dominicano. Llévatelo, Cundo.